Bueno, primero bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar de economía circular durante los próximos, 50 minutos, 45, lo que nos dé, ¿vale? Como los materiales reutilizables, los productos duraderos, las alianzas estratégicas con proveedores sostenibles están transformando la comunicación visual y la impresión. Eh, nos vais a dar casos prácticos, ¿no? Cosas concretas, que eso es lo que quiere la gente, ¿no? Que viene sobre todo aquí a escuchar estas charlas. Así que voy a empezar por Carlos. ¿Qué tal? Y si hablamos de economía circular, yo diría que el punto de partida es el material, ¿no? Así que, ¿qué material se puede considerar hoy realmente circular? ¿Existe o esto es una falacia? A ver, nosotros tenemos la suerte de ser fabricantes del cartón nido de abeja, que tiene como materia prima el papel Júntate un y poquito. por definición es un material que tiene un sistema de recogida circular al 110%, es decir, todos los fabricantes de papel reciclado necesitan el recorte para la producción de su papel. Entonces, siempre tenemos ese consuelo, podemos partir de material reciclado y tenemos la garantía de que la mayor parte de este papel, después de su uso, de las piezas que hacemos con ese material, va a acabar en ese circuito y va a volver a ser papel. Entonces, en ese sentido, somos unos privilegiados porque es un canal que está establecido y que funciona perfectamente. Entonces, en lo que a nosotros nos afecta cuando nuestro material participa en el desarrollo de algún producto como complemento de embalaje o en el caso del sector de la comunicación visual como soporte rígido, pues ya partimos con estos atributos de naturaleza y conseguimos además que siendo nuestro material, que precisamente tenemos aquí un ejemplo buenísimo, estos bancos constituyen el interior de nuestros paneles, en nuestro caso con celdas más pequeñas. Entonces nos encontramos con que es la estructura más eficiente de las conocidas. Nos permite conseguir la mayor resistencia posible para una cantidad determinada de papel empleado. De esta manera, con estas propiedades de eficiencia, conseguimos que nuestros clientes puedan reducir los consumos de materiales en sus diferentes proyectos y además de aprovecharse de las características de resistencia, de ligereza, de ser reciclado al 100% el interior. La Y estética también es importante, ¿no? O sea, quiero la decir. estética es importante, sobre todo cuando el mercado ha ido madurando, los diferentes actores o los diferentes clientes o líderes han optado por aspectos más ecológicos y gente como los señores de Carton Lab o la figura de Alex como diseñador apuesta por trabajos hechos en cartón donde no se disimula que es cartón. Ha habido casos que se ha trabajado con vinilos o se ha tratado de disimular que es cartón, pero cada vez vemos más que en sí mismo es un atributo más y un elemento más incluso atractivo. ¿Y dónde crees que el mercado todavía no está preparado? O sea, ¿dónde le cuesta dar el paso? A ver, nosotros nuestra experiencia directa es en aplicaciones de embalaje, donde hemos sustituido piezas de poliestireno expandido y tableros de partícula de madera, tableros aglomerados o de DM. Entonces, distinguimos cuando las empresas que están dando los pasos tienen unas circunstancias que les ha permitido sustituir un material por otro, han dado el paso. Habrán podido incurrir en algún sobrecoste, en algún estudio, en pruebas, pero son proyectos relativamente fáciles de implementar y los han podido poner en marcha con facilidad. O si no los han puesto en marcha, tienen los deberes hechos. Otras circunstancias son aquellas empresas que tienen unos procesos o unas exigencias técnicas que pasan a lo mejor por grandes inversiones en su proceso productivo y esta gente está teniendo muchas más dificultades y se están tomando plazos a veces porque también la toma de decisiones es una multinacional, la toma de decisiones está lejos y donde a lo mejor el marco regulatorio mm, está queriendo ser demasiado exigente
y no se sabe si va a haber una moratoria o no se sabe si al final un material que está señalado va a tener que ser excluido de esa porque no hay una alternativa. Entonces, a mí lo que sí me gusta señalar es que estamos en un movimiento que no tiene marcha atrás, que está todo el mundo concienciado, que las administraciones están regulando y que estamos avanzando, pero no todos vamos a poder ser verdes mañana por la mañana. Claro. Unos lo tenemos más fácil porque partimos de papel reciclado, Claro. y otros tienen mucho más dificultad, pero siempre quiero confiar en el desarrollo de la tecnología, en el I+D, y quizás lo que hoy no es una solución o no tiene alternativa, en un plazo de 5, 10, 15 años, pues es una realidad. Y Armando, una cosa, siguiendo un poco en la línea, es, buenos días, apostar por los materiales sostenibles, y otra cosa es no perder eficiencia en ese proceso. Y ahí tenéis Beyond. ¿En qué consiste? Exactamente. Pues buenos días a todos. A ver, nosotros, por desgracia, tenemos que lidiar con materiales, principalmente porque la mayoría de una buena parte de las aplicaciones van a exterior, no apenas en interior, y todo lo que va a exterior, pues el cartón en este caso lo tiene bastante más difícil por la absorción de humedad. Y entonces, normalmente, el material que se ha utilizado hoy, o hasta hoy, es mayoritariamente el PVC, y hace unos años esta parte se empezó a comentar sobre lo que era el PVC free. Entonces se corrió materiales que existían en el mercado como polipropilenos y poliésteres, y en algunos casos se le ha dado algún coating para que tuviera la habilidad de recibir más tipos de tinta, pero aún así esos materiales tienen el beneficio de tener mayor estabilidad dimensional, pero por contrario no pueden adaptarse a superficies curvas, cóncavas, convexas, y eso limita mucho porque es el día a día de nuestro sector. Nosotros en ese momento también hemos dado ese paso porque era lo que existía, pero paralelamente con eso se estaba desarrollando un producto que hoy se llama Beyond y se presentó el año pasado en FESPA, y este producto es, ¿cómo se puede decir?, el verdadero concepto de un PVC free. ¿Por qué? Porque él tiene 85% de bio-based, pero tiene un comportamiento igual a cualquier PVC polimérico. Diría que en sus capacidades, propiedades físicas, puede llegar a hacer cosas que un polimérico común no lo permite hacer. Y la gran ventaja de este producto es que, por un lado, se puede imprimir con cualquier tecnología de tinta de impresión de lo que se usa en nuestro sector, ya sea látex, solvente, UV gel, pero por otro lado también tiene una reducción de la pegada de carbono muy significativa. Por comparación a un PVC, estamos a hablar que es más del 80% de reducción. Y es como decías y bien, Carlos, mañana no nos vamos a despertar y tener una solución al 100%, pero tener una reducción por más del 80% es un contributo muy, muy significativo para ese producto. Y lo más interesante de todo es que cuando buscamos soluciones ecológicamente más sostenibles, siempre hay un pero, que es el precio, y normalmente el precio suele ser bastante más caro. Felizmente no es el caso del Beyond, porque el Beyond está comparable con cualquier otro polimérico, y eso hace con que no apenas se mantenga la función, como se mantiene la competitividad, permitiendo al que tenga que elegir un producto, en vez de elegir cualquier polimérico, el hecho de elegir Beyond hará todo lo que hace un polimérico, pero está a reducir la huella de carbono en más del 80%. ¿Y cómo se puede innovar en materiales? Quiero decir, que sean sostenibles, que tengan calidad, pero que no te aumenten los costes de una manera, bueno, muy grande. Es con mucho Es complicado, ¿no? Es complicado, es secreto. Ver, este producto en concreto, la persona que ha estado por detrás de ello ha estado solo durante 8 años desarrollando este producto, y los últimos 2 años, conjuntamente con nosotros, finalmente hemos logrado conseguir tener las
propiedades físicas necesarias para que un producto pueda ir al exterior, pueda decorar un coche, un camión o algo por el estilo, pero sin comprometer ni la durabilidad, ni siquiera la calidad de impresión y mucho menos el precio. Así que es una buena solución. ¿Y qué alianzas son necesarias, ¿no?, entre proveedores y clientes para que esto sea una realidad o para que facilite todo esto? A ver, esto es complicado. Por ejemplo, en este caso con Bion todavía tenemos que divulgar bastante. ¿Por qué? Hoy por hoy, por ausencia de alternativas de productos, todo el mundo se centra mucho en reciclar. ¿Qué hago después con este material, no? Y claro que hay materiales que tienen esa suerte de poder cogerles y volver a hacer un papel, en este caso, pero cuando hablamos de materiales plásticos, después de haber sido impresos, después de tener adhesivos, por el hecho que sean blancos y tienen dióxido de titanio, no van a poder ser el mismo plástico. Entonces, Ibion, aunque sea un bio-base, pues su proceso de reciclaje es como cualquier otro plástico. Pero la ventaja que tiene este film es que cualquiera, cuando coge el film, cuando lo recibe en su casa, ese 80% ya está ahorrado, porque el hecho de que sea un bio-base, esto quiere decir que mientras está la semente en el suelo hasta que crezca esa planta, está a absorber carbono que después va a saldar o que es usado en el proceso de fabricación. Y es aquí donde no hace falta que el usuario del producto en sí tenga que tener esa preocupación especial que no sea de coger ese plástico y ponerlo en el local adecuado para tratar residuos plásticos. Gema Rivas, de Artecom, ¿qué tal? Buenos días. A ver, aquí el que manda es el cliente, como siempre, ¿no? Entonces, ¿hay que convencerles de esto de la sostenibilidad? ¿Hay que justificar que hay que apostar por ello, que sus costes o no? ¿O el cliente viene pidiéndolo ya porque está muy concienciado? A nivel corporativo y a nivel individual todos tenemos un interés por ser sostenibles, por el legado y porque sabemos cómo queremos dejar el planeta. A nivel cliente, depende del cliente, depende del departamento, de la marca que te contrate y muchas veces depende incluso del proyecto. Entonces, nosotros desde Artecom vemos que hay una dicotomía. Por una parte, encontramos empresas que lo tienen ya metido muy arraigado en su ADN y que tienen las cosas claras, que buscan materiales ya con sus certificaciones, con su garantía de uso y de trazabilidad y con una gestión eficiente de los recursos, que es ahí donde yo creo que tenemos la gran piedra, quitando gente privilegiada y el cartón, que yo soy muy fan de ello. Por una parte tenemos este tipo de cliente y luego tenemos muchos clientes que el problema que vemos no es un problema de sobrecoste, es un problema de conocimiento, es un problema de garantías, de no equivocarse, de realmente tener testada que la solución vaya a funcionar en lo que ellos quieren. Al final, nosotros, por ejemplo, trabajamos con grandes marcas. En las grandes marcas, una premisa es cuidar mucho su imagen. Hay acciones que el canto es muy bienvenido, incluso está fomentado, pero hay otras opciones y otros sistemas que hay que cuidar mucho la calidad y hay que mimar mucho. Entonces, desde Artecom, ¿qué es lo que hacemos? Lo que estamos haciendo es intentar que esos materiales que estamos utilizando, que pasan nuestro primer sistema de calidad exhaustiva y que luego se testan en diferentes proyectos, los metemos y los estandarizamos dentro del sistema. Cuando el precio, gracias a desarrollos como los que hace Armando y hace Carlos, se va equiparando porque hay una tendencia a ello, lo quitamos, los quitamos de Eco Premium y los metemos en el sistema estándar. Con lo cual, ahí que fomentamos que nuestros clientes poco a poco vayan asumiendo sostenibilidad sin tener que pagar ese extra coste y sobre todo sin esa resistencia que puedan tener al utilizarlo. Hombre, yo supongo que incluso habrá clientes
que esto de la sostenibilidad les ayude a vender más, ¿no? O sea, quiero decir que a lo mejor no, es complicado, ¿no? O sea, que un No, cliente es que depende. que no hay ¿no? que Es convencerles sí, es no, complicado. y ahí el greenwashing, ¿no? Que es un arma de doble filo y este es un tema muy delicado y que las marcas tratan con mucho cuidado. Nosotros desde Artecom vemos que hay dos tipos de proyectos. Proyectos en los que se busca el certificado y la sostenibilidad y a lo mejor proyectos con más ambición, más estratégicos, que ahí lo que tenemos por una parte, pues a lo mejor intentar crear esa modularidad de sistemas, de la reutilización y todo lo que conlleva, o a lo mejor crear otras acciones estratégicas, como muy bien Alex nos defiende muchas veces con sus diseños estructurales, que son en sí pues una inspiración a seguir trabajando en esas vías. ¿Qué clientes, lo digo por poner ejemplos, ¿no? Que yo creo que muchas de las personas quieren ir como al caso, ¿no? ¿Qué clientes de repente dices, bueno, este tipo de cliente es más proclive o hay que convencerle menos de que esto es la salida, ¿no? Y el camino? ¿Y a cuáles les cuesta más? Les cuesta a muchos, a muchos. Pero clientes, por ejemplo, para nosotros un gran cliente y que es un abanderado de la sostenibilidad es Decathlon. ¿no? ¿Es, perdón? Decathlon. Decathlon. Decathlon tiene muchas políticas internas sostenibles, mima mucho las producciones de sus prendas y de toda la trazabilidad, y también cuida, en la medida de lo posible, los materiales gráficos que implanta. Y se están haciendo cosas muy, muy chulas para esa firma. Y luego, más que marcas que apuesten y que lo lleven metido en el ADN, encontramos acciones o departamentos que intentan fomentar esto dentro de la empresa, porque la gran marca es que cuida mucho la calidad. Y sí que hemos dado pasos agigantados y se ven cosas muy chulas, pero el cartón tiene su alcance, tiene sus limitaciones. Los montajes son mucho más complicados y tenemos que tener también un índice de tolerancia al fallo que muchas veces no se quiere asumir. ¿Qué argumentos, o sea, quiero decir, son los que mejor funcionan para convencer a un cliente, ¿no? de que hay que hacer esto? A nosotros el mejor argumento es estandarizarlo dentro de nuestra oferta de valor. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos el sistema Ecolux, que es un sistema de estructuras de aluminio reutilizable y modulable, que podemos hacer fotocoles de 15 metros por 5 de altura que quedan impresionantemente bien. Entonces, ahí es que no hay argumento, o sea, es que es el producto que necesitan. Entonces, cuando no es esto y hay que argumentar, malo, porque convencer no es la manera. Pero sí que en materiales como cartón, que pueden ser muy útiles. Como bien decía Armando, el tema de esto ya viene de una vida anterior y estamos ya sacando un beneficio de ello. Y también oye, vamos a hacer algo inspirador, algo chulo, algo diferente, donde luego cuando acabemos pues pueda haber una gestión de residuos adecuada y pueda ser una acción publicitaria también. Y esto de la sostenibilidad, bueno, pues no funciona si el círculo no se cierra, y aquí es donde entra Laura Sandesiria. Buenos días. Me alegra mucho verte, porque igualmente nos conocíamos de otras cosas. De otras vidas. Exacto, de otras vidas. De Implica. Sí. ¿Cuál es el papel de Implica en todo este proceso? Que mira, justamente escuchándoos decís que es difícil de concienciar, difícil que la gente haga, y al final tiene que haber legislaciones que nos obliguen muchas veces. Al final nada más que respondemos cuando hay una legislación que nos dice lo que tiene que hacer. Entonces, hay una ley de envases, porque si ciertos plásticos están demonizados, pues ya los envases pues están mucho más demonizados. Entonces, hay una legislación que dice que quien pone en el mercado un producto y quien pone en el mercado un envase es el responsable de la futura gestión del residuo, es decir, el gran principio de quien contamina paga. Entonces, había una serie de legislaciones en la que ahora todos los envases y embalajes comerciales e industriales tienen que abonar por la futura gestión. ¿Y quién es el que recoge esos abonos para gestionar esos residuos? Los scraps. Scraps es un sistema de responsabilidad ampliada del productor, es decir, que tú tienes una responsabilidad ampliada sobre el envase que pones en el mercado hasta que se genera el residuo. El scrap recoge, como yo he dicho, las aportaciones de los envasadores, y bueno, ya discutiríamos qué significa ser envasador, porque envasador es una palabra muy grande. Recoge esas aportaciones para luego tocar las teclas y fomentar que los residuos de envases se reciclan, ¿vale? Es decir, nosotros podríamos llegar a coger los envases industriales
y llevarlos a vertedero. O sea, tú pagas porque el proceso hasta el final se haga Funcione. de la manera que Claro, tiene que hacerse. Porque ¿no? la legislación, aparte de obligar a los envasadores a estar en un scrap y abonar, obliga a que el scrap recoja y recicle un porcentaje muy elevado de todo lo que se pone en el mercado. Y aparte dice que no puedo cobrar igual si tú utilizas un envase más sostenible o menos, no puedo pagar igual si tú reciclas de una manera u otra. Es decir, que el scrap es capaz de tocar las teclas necesarias para conseguir la legislación. Entonces, implica, es un scrap para envases comerciales e industriales, llevamos, porque la RAP lleva en vigor desde el 1 de enero del 2025, ayudando a las empresas al cumplimiento legal. Pero aquí un poco en el salón en el cual nos encontramos hay artes gráficas o empresas de venta de maquinaria que pueden ser, por un lado, envasadoras, que ponen cosas envasadas en el mercado, pero por otro lado pueden producir residuos de envase. Una arte gráfica envasa en cajas, pero una arte gráfica produce botes de tinta vacíos. Es decir, que podemos tener, y eso es un poco lo que queremos explicar hoy, verle el doble perfil de las empresas para que por un lado sepa sus obligaciones y por otro lado sepa sus derechos. Y todo esto hay que poner una pequeña cosa extra, que es que hay que fomentar la reutilización. El mejor residuo es el que no se produce, el mejor residuo de envase es el que no se produce. Por lo cual, fomentar que los palés sean reutilizables, que incluso las cajas, en muchos casos de cartón ya se están haciendo reutilizables, que los aquí no están utilizados, pero por ejemplo que se utilicen GRGs, que son grandes recipientes de 1000 litros que sean reutilizables, es lo que puede hacer que al final España como país cumpla los objetivos europeos y las empresas se conciencien de la sostenibilidad. Un poco así en resumen. ¿Y qué es lo que está fallando en determinados casos para que pues, realmente el proceso no sea circular, de verdad, ¿no? Pues ¿Dónde es? Claro, muchas veces, por un lado, las empresas quieren cumplir la legislación, ¿vale? Hay dos opciones. Las empresas que no saben que tienen que cumplir, pequeñas empresas, no les llega la información. Cierto es que las asociaciones empresariales a nosotros nos han ayudado muchísimo. Como las asociaciones de arte gráficas, ahí está ISEGRAF, está Neobis, nos ayudan muchísimo a transmitir el mensaje, ¿vale? Por un lado, cuando ya la empresa se ha enterado de lo que tiene que hacer, la legislación es confusa. Lo cual hay mucha labor de divulgación por parte de los scrap. Pero de esto se quejan, perdón que te corte, sí, dime. pero llevo aquí 3 años o 4, ¿no? Y desde el primer año llevo escuchando esto, que la legislación, ¿sabes? No es concreta, no es específica. Ahora se ha puesto de moda, habréis escuchado mucho, lo de las leyes ómnibus. La ley ómnibus, en diferentes cosas, no es otra cosa más de nos hemos pasado con la legislación, la vamos a reducir. Entonces, muchas veces las empresas esperan al último momento a ver si les condonan la legislación, ¿vale? Y eso no ocurre en muchos casos. Entonces, muchas veces luego amplían los plazos, el gobierno cambian las cosas. Entonces, crea mucha confusión, aparte de la dificultad inicial. Entonces, desde los scrap, yo decía en muchas de las charlas que he dicho que yo me he vuelto feriante, youtuber, instagramer, porque es la única forma de llegar a todo el público y explicar esto tan difícil, que es que tú estás poniendo, vale, tus folletos, tus tarjetas de visita, lo que sea en el mercado, pero eso va en una caja, eso lleva un fil, eso lleva un palet. Tienes que encargarte de que eso tenga una gestión correcta y de, si es posible, reutilización. Y una cosa más que yo creo que puede favoreceros, que no sé si lo sabéis, supongo que sí, viene un nuevo reglamento europeo encima, que bueno, se ha aprobado, pero entra en vigor el 12 de agosto. No ha sido muy clara, nos viene encima, nos viene encima, ha dicho, yo lo he oído. Han decidido que la mejor fecha para que entrara en vigor es un 12 de agosto, que estamos todos súper atentos y súper felices en las vacaciones. Y en ese reglamento hay una cosa que van a catalogar a los envases con unas letras como los electrodomésticos y van a decir cuáles son más sostenibles o menos. Ciertas categorías de envases ya no se van a poder utilizar y hay que ir fomentando poco a poco por ir cada vez a monomateriales. Ya no va a haber envases de varios materiales porque te obligan. Ahora yo el otro día compré la carne picada y hay que coger, separe usted el plástico y tírelo al plástico y el cartón, tírelo al cartón. Eso para la gente es muy difícil. Total. Entonces, hay políticas para obligar a las empresas que utilicen envases más sostenibles y encima que se encarguen de la futura gestión. Y es la forma que ha obtenido Europa, por decirlo de alguna manera, de fomentar que las empresas vayan por esa línea y nos hagamos verdes mañana. Ahí están las empresas, ¿no? Ahí están las empresas y fabricantes, proveedores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tenéis que hacer para que realmente esa recuperación sea real? Pues por un lado, para tener una tranquilidad mental del cumplimiento legal, si usted es una empresa y prácticamente todas las empresas son envasadoras y no están en un scrap o no estaban desde el 1 de enero, están haciendo algo mal. Con lo cual, cuanto antes darse de alta en un scrap, que el scrap es el ente, somos asociaciones sin ánimo de lucro, no somos empresas.
es el ente que os puede ayudar para ir en la línea correcta. Y si luego sois empresas que generáis residuos de envases, podéis beneficiaros de que el scrap os paga ese coste, porque ese es el dinero que tiene. Y si, vale que esto lo estoy diciendo en 2 frases, voy a hacer un poco de publi. El jueves mi compañera Patricia va a estar a las 12 y os va a explicar directamente cómo haceros poseedores finales y cómo beneficiaros de todo esto. Entonces, es lo que yo os digo dentro de la parte que me toca, que os podemos ayudar. Y después, poco a poco, iremos evolucionando y os iremos acompañando en qué utilizar, qué materiales usar, qué envases y demás, para que, lo que tú decías tanto, las empresas tengan una certeza de lo que usan es lo que va a seguir, porque muchas veces hemos dado muchos pasos para adelante. Perdón. Yo he visto muchas veces que me he quedado muerta, perdonadme la expresión, tetrabricks de agua. Es decir, ¿desde cuándo? Si el PVC es totalmente reciclable. Es decir, ¿por qué utilizamos tetrabricks para el agua? El tetrabrick es un material estupendo para la leche, por ejemplo, pero no es necesario para el agua. Entonces, claro, alguien le dijo a esa empresa que el plástico es un demonio. Entonces decidieron coger tetrabrick. Entonces, esas políticas de adelante y para atrás son las que no favorecen. Más o menos. Y desde, no, muy bien explicado. Y desde, ahora sí, Carlos, Armando, os voy a preguntar a cada uno, desde vuestra posición, ¿qué podéis hacer de manera realista para que esto, bueno, pues se lleve a cabo? A ver, como indicábamos antes, esto es un proceso que está en marcha, que la legislación nos encarga de recordarnos una serie de plazos y unos hitos que hay que cumplir y que no hay vuelta atrás. Entonces yo creo que cada vez quedarán menos empresas fuera de estas asociaciones y que se está teniendo, que es una realidad que tenemos presente y que forma parte de la competitividad de las empresas, porque a su vez cada vez nuestros clientes nos piden que acreditemos de una forma más fehaciente, ya no les vale el FSC o el PEF, ya quieren más y más certificados y la huella de carbono. Entonces, que duda cabe que habrá empresas que tengan un mercado más exigente, que les empuje más que a otras, pero no hay vuelta atrás. Apoyarse en las empresas especialistas, apoyarse en proveedores, ver qué alternativas tienen, definir cuál es su punto de partida y empezar a mejorar, porque es un proceso. Y más que nada, lo que nosotros interpretamos es que tenemos que dar a conocer mejor esos productos ya bien a vuestros clientes, ¿no? Para que sean ellos, tengan esa conciencia que has mencionado que les falta muchas veces. Saben que necesitan algo, quieren algo, pero no saben el qué. Y esto, estamos en la industria de la comunicación, pero falta mucha comunicación, para ser sincero. Es lo que falta más. Secciones de esclarecimiento, que la gente lo sepa. Pero más que nada son los dueños de las marcas, los anunciantes que solicitan trabajos a empresas como las vuestras, que nosotros tenemos que venir, darles a conocer, mira, hay este producto, tiene esta reducción de la pegada de carbono, tiene esta utilidad y puede ser una alternativa para lo que sueles usar, para esta y otra aplicación, para que él después pueda pedir a ArtComp, en este caso, oye, quiero esto, pero con este producto. Y claro, tenemos que divulgar, pero a vosotros llegará la información porque es nuestro sector. Pero creo que es aquí, a nivel comunicación, tenemos que hacer mucho más y tenemos que dar a conocer qué diferenciación tiene cada producto y de qué manera puede contribuir para esa sostenibilidad. Gemma. A ver, yo 2 cositas. Por una parte, desde Artecon y es un poco trabajar la coherencia, ¿no? Creo que es un sector, una rama, una tendencia, no sé cómo, Júntate un pelín el no sé micro, cómo ¿verdad? llamarlo, en que nos movemos en tierras muy movedizas y que muchas veces es muy complicado explicar ciertas cosas. Y donde yo siempre veo, tenemos un gestor de residuos, se supone que todo, pero yo creo que ahí hay un gran gap. Has hablado de los monomateriales, porque es que muchas cosas son sostenibles ahora, pero no tenemos el sistema de reciclaje en España que se pueda aprovechar esa utilidad. Entonces, yo creo que ahí hay un punto clave
que nos desbarata un poco los argumentos a muchos. Es esa sensación, perdona que te corte, de, oye, voy a reciclar, pero hay una especie de sensación de que no va a valer para nada, ¿no? O sea, es que ¿no? dependiendo de qué materiales estamos vendiendo desde esta parte, a lo mejor sostenibilidad, pero no se está... Es una mentira. No se está materializando como una promesa cierta. Y entonces ahí me cuesta. Por eso cuando tú me preguntabas, oye, ¿cómo convences? Pues es que hay veces que es muy difícil porque entra no sé, hay muchas variables, que todavía es un mercado apasionante, que está en expansión, que todos los proveedores están ahí apostando como locos, pero en el que hay que trabajar mucho y que todavía no se puede vender como un proyecto cerrado, salvo en delimitadas cosas. No sé si estaréis de acuerdo. Y aquí entiendo que esto va más de Europa que de España. Entiendo que todo está conectado, lo sé, pero bueno, que una vez más quien manda es Europa, ¿no? Ese es el informe de competitividad. ¿No? Siempre se ha dicho, ¿no? Europa legisla, China copia y Estados Unidos desarrolla, ¿no? Entonces, Europa legisla... Bueno, eso ha sido ahora. Pero Europa legisla y muchas veces se pasa de frenada y hace que a lo mejor empresas europeas no sean competitivas porque seamos mucho más sostenibles. Pero yo sí que insto que hay ciertas cosas que sí que son de básicos y las empresas se tienen que informar. Entonces yo he hecho un poco de menos la labor informativa por parte de la administración. La administración tiene muchísimos caminos para informar a las empresas, no sancionar de primeras, informar a las empresas. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces no hay comunicación entre departamentos o entre ministerios. Entonces, en el caso nuestro sería tan sencillo que el Ministerio de Industria dijera de todos los CNAEs, las empresas, al Ministerio de Medio Ambiente, y el Ministerio de Medio Ambiente les dijera a todas ellas, hola, buenos días, ustedes tienen que cumplir esta legislación y he visto que ustedes no están. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que solamente las empresas que voluntariamente se han dado de alta en medio ambiente son las que están recibiendo comunicaciones. Entonces, eso es un poco contraproducente porque dice, yo mejor no me doy de alta, que estoy calladita, que no sabe ni lo que hago. Entonces, porque en el fondo te toca pagar, aunque luego puedas revertir ese coste, ya es más difícil informar a tus clientes, yo estoy pagando una tasa medioambiental y tengo que repercutirla. Entonces, muchas veces yo pido un poco más de... Yo sé que los medios de la administración, en concreto el departamento que lleva nuestra legislación, son muy limitados y están haciendo un gran esfuerzo, pero yo pido que les doten de medios para que puedan informar a las empresas y que no recaiga en nosotros la información y de la legislación. Sí, toda la responsabilidad al Porque final, nosotros ¿no? sí que deberíamos informar de qué servicios da implica diferentes a otros, es decir, lo que hace cualquier empresa, porque soy yo mejor que la competencia, pero no informarles realmente de cuál es el proceso y cuál es todo. Entonces, por un lado, esa parte, y por otro lado, yo creo que cuando lleguemos a la conclusión de lo que hay, sabremos dónde invertir en esas tecnologías de reciclaje que efectivamente algunas no existen y otras son tan caras que la gente prefiere comprar virgen que no el reciclado porque es más caro. Claro, es que a veces sostenibilidad, y está feo decirlo, es pasta, ¿no? O sea, Claro. en la cabeza del cliente hablo, ¿no? O del proveedor o del fabricante, o sea... Claro, esa asociación, quitarla es complicado, ¿no? Yo estuve en el congreso de ANARPLA, que es el del sector del plástico, y estaban pasando un momento, una racha regular, solo de los recicladores del plástico, porque decían que muchas veces el material usado iba a China y de China volvía como reciclado, es decir, que venía con porcentajes del 90% y decían que no era cierto. Entonces muchas veces éramos más permisivos que lo que entra que lo que tenemos aquí, entonces estamos siendo, por un lado, vamos en contra de nuestras empresas europeas y por otro lado no es cierto lo que nos están vendiendo. Bueno, mirad lo que está pasando ahora con las movilizaciones de Mercosur y tal. Claro, Quiero decir claro. que al final, en otro tal, pero Sí. bueno, estamos hablando de lo mismo. Claro, entonces yo creo que tenemos que ser, creo que has dicho tú la palabra, coherentes con todo, no ir solamente en la búsqueda del porcentaje de reciclaje como pollo sin cabeza, sino con coherencia, porque estamos aquí todos hablando de sostenibilidad, porque queremos un futuro más verde, porque has dicho tú al principio de que eso será, no hay otra opción, es que no tenemos otra opción, y yo creo que hay que ponerle un punto más, pero bueno, mi opinión. No sé si os queda algo más en el tintero, así algo que si os haya quedado que queráis explicar. A ver, desde nuestro punto de vista, por eso creemos que Bion tiene una contribución muy buena, porque ya reduce la pegada de carbono antes mismo de que el material sea utilizado. Y eso ya quita ese peso que hago yo, porque todo está muy centrado en reciclar el producto. Pero claro, cuando hablamos de un producto
autoadhesivo, blanco, impreso, ya sea con tinta solvente, ¿cómo lo vamos a reciclar? ¿Qué tenemos disponible en España o en tantos otros países para conseguir hacer todo ese proceso? Y así ya es una contribución bastante fuerte que creemos bastante que es buena y positiva. Gracias. Yo no sé si por el público tenéis alguna duda, algo que compartir, alguna pregunta, ahora que tenemos, ¿no?, como de todas las partes, fabricantes, proveedores, expertos, ¿no? A ver, esto va de participar, os lo digo, ¿eh? No comemos a nadie. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Ningún comentario? Pues un aplauso para ellos, ¿no? No sé si queréis añadir algo más, ¿no? Vale, venga, estupendo.